Como Edwin ya lo mencionaba, pues soy economista y actualmente pues estoy cursando mi maestría en metodologías de la investigación económica y social en la UNA y trabajo para la UNA en un instituto de investigaciones económicas y sociales. Y Edwin, no sé si ya empezaste a compartir pantalla. Ahorita. Ok, gracias. Ok, gracias. Bueno, como Edwin lo mencionó al inicio, pues la temática que vamos a estar abordando esta noche, pues son los indicadores económicos en los negocios y el impacto o la influencia que tienen estos, pues, en el desarrollo de la sana economía de nuestras empresas, de nuestros negocios o las inversiones que nosotros querramos realizar o estemos realizando. Entonces, de manera inicial, pues pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a definir qué son los indicadores económicos. Entonces, bueno, los indicadores económicos, pues los conocemos o los definimos como aquellas cifras que nos muestran cuáles son las características de la economía y cómo ésta va cambiando a través del tiempo, ¿verdad? Los indicadores económicos forman parte, por así decirlo, del lenguaje específico de la ciencia económica, administrativa, contable, incluso también de las ciencias sociales, ¿verdad? Y se suele utilizar una terminología económica o estadística dependiendo del comportamiento que nosotros estemos midiendo, ya sea económico, social o la realidad o sector que nosotros querramos estudiar. El lenguaje de los indicadores, pues, tiene que ser sencillo y lógico. ¿Y para qué? Para que tanto economistas como no economistas, es decir, el público en general, pues, podamos comprender qué es lo que quiere decir ese indicador y lo podamos interpretar, pues, de una manera que no sea equivocada. Usualmente nosotros vamos a encontrar estos indicadores como índices, como ponderaciones o como tasas de crecimiento. Entonces, en resumen, ¿qué es entonces un indicador económico? Bueno, es un dato estadístico que nos va a permitir poder entender cómo estuvo, cómo está y hacia dónde va la economía de un país, de un sector, de alguna empresa o de un entorno socioeconómico que estemos queriendo estudiar. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a conocer cuál es la importancia de los indicadores económicos y por qué debemos de tenerlo en consideración en nuestras empresas. De manera inicial, pues los indicadores económicos nos sirven como una herramienta muy importante para la toma de decisiones. ¿Y por qué? Bueno, porque nos transmiten cierta información científica, información técnica, que nosotros podemos llegar a convertirla en acciones. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros obtenemos el indicador o la tasa de crecimiento que nosotros estemos buscando y ese número, ese dato, esa cifra, nosotros podemos llegar a traducirla en acción. ¿Por qué? Bueno, porque los indicadores también nos resultan fundamentales para poder evaluar las tendencias y poder predecir qué es lo que viene en el futuro o qué es lo que está pasando o lo que pasó. Igual forma, ¿verdad? Ya sea el sector o región o de manera comparativa también, que lo queramos ver. Y también tenemos que nos ayuda a evaluar el cumplimiento de metas y objetivos establecidos por políticas gubernamentales o políticas públicas. ¿Y esto por qué? Porque mediante el estudio o la comparación que nosotros estemos haciendo o que estemos revisando de estos indicadores, pues vamos a poder ver, ok, cómo estábamos el año pasado y tomando en consideración esos indicadores, qué medidas o políticas gubernamentales se han adoptado en el país o en el sector que estemos estudiando y luego podemos ver los indicadores de este año actual y poder hacer esta comparación. Entonces nosotros desde nuestra percepción podemos evaluar cuál ha sido el cumplimiento, cómo se han formulado, cómo se han rediseñado pues estas políticas y pues podemos nosotros dar ese monitoreo. Entonces, ¿qué vamos a ver este día o cómo vamos a abordar esta temática o cómo yo, si no soy economista, puedo comprender qué quiere decir este indicador y cómo va a impactar en mi negocio? Bueno, les voy a presentar algunos indicadores macroeconómicos y algunos indicadores microeconómicos para que podamos conocer cómo estos impactan, cómo podemos interpretarlos o qué quiere decir este indicador y cómo va
afectar o a beneficiar la economía de mi emprendimiento. Entonces, de manera inicial, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a conocer el Producto Interno Bruto. Quizás muchos de nosotros ya hayamos escuchado sobre el PIB o la tasa de crecimiento y podamos ver algunos comentaristas o algunos expertos de la ciencia, ¿verdad? Dando algunas declaraciones al respecto. Pero, ¿qué es el PIB? Bueno, el Producto Interno Bruto, pues mide el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que son producidos en un país en un periodo de tiempo determinado. En Honduras, pues se hace la medición tanto de manera trimestral como de manera anual. Entonces, para el caso de nuestro país, el PIB se puede llegar a medir en términos corrientes para poder representar el valor de los bienes y servicios producidos en cuestión del año que estemos estudiando y también en términos constantes para poder hacer una comparación con la variación de los precios. ¿Por qué las empresas utilizan o deben de considerar los pronósticos del PIB? Bueno, porque al estudiar o evaluar o ver la tasa de crecimiento de nuestro país, pues nosotros vamos a poder evaluar la sana economía o la mala economía que está teniendo nuestro país y vamos a poder tomar decisiones en cuanto a la expansión de las actividades de nuestro sector o del rubro al que pertenece nuestra empresa. Por ejemplo, nosotros tomamos el PIB y vamos a ver el comportamiento de todas las ramas de actividades porque el PIB tiene una serie de ramas de actividades económicas, es decir, todos los sectores en los que se divide la economía, y vamos a poder ver el comportamiento. Entonces, y si nosotros queremos comprar o invertir en una nueva franquicia, o comprar nueva maquinaria, o abrir un nuevo negocio, pues esto, o queramos generar nuevas fuentes de empleo, pues es importante que lo tengamos en consideración y ver cómo ha sido la tendencia de este indicador. De igual forma, pues el PIB nos ayuda para tener una idea de cómo se van a comportar también los precios, cómo se van a comportar las tasas de interés en un futuro y también nos sirve porque el PIB es un indicador que nos permite comparar la economía de los países a nivel internacional, ver cómo está mi país respecto al otro. En el caso que yo quiera invertir en otro país, ok, ver cómo está la economía del otro país y poder hacer este tipo de comparaciones. Ustedes en la diapositiva pueden ver que tenemos un gráfico del crecimiento del PIB en los últimos 5 años. Entonces observamos que para el año 2018 y 2019 observamos un comportamiento un tanto similar, es decir, en el 2018 teníamos una tasa de crecimiento del 3.84, en el 2019 decrecimos a 2.65, pero ¿qué pasa en el 2020? Observamos que lejos de crecer, pues decrecimos en un menos 8.96, es decir, decrecimos en un 9% de nuestra economía. ¿Y esto por qué? Bueno, todos somos conscientes de la crisis sanitaria que hubo a nivel mundial por la COVID-19, las restricciones, la cuarentena, el cierre de muchas empresas, la producción que se vino en declive, no tuvimos importaciones ni exportaciones, entonces todo esto nos lleva a un decrecimiento. Ahora bien, ¿pero qué pasa en el 2021? Observamos un crecimiento del 12.53 y para muchos puede ser alentador, pero ¿qué explica este indicador? No quiere decir, porque nosotros podemos llegar a decir 12.53, pero en el 2021 yo sentía que todo estaba más caro, mi empresa no iba bien, las ventas seguían igual, no mejoraban, ese número es mentira. No, aquí entonces ya viene un poquito más de análisis económico. ¿Qué pasó en ese periodo? Del 2020 al 2021 se aplicó el plan de reactivación económica que quizás muchos de nosotros pudimos haber escuchado. Entonces, claro, veníamos del 2020 de haber decrecido, empezamos a aplicar algunas medidas, empezamos a recibir algunas ayudas internacionales y nuestro crecimiento crece. ¿Qué pasa entonces en el 2022? Observamos que nuestra economía, muchos pueden decir decreció, no, más bien volvió al comportamiento normal que tenía años anteriores al COVID. Entonces, ¿por qué es importante que consideremos el PIB? Porque este nos va a ayudar a ver la tendencia de la sana o de la sana economía o la mala economía que esté pasando en nuestro país. Ahora bien, vamos a pasar a otro indicador, que es la tasa de inflación. Y bien, ¿qué es la tasa de inflación entonces? Bueno, la inflación nosotros la podemos definir como ese aumento sostenido del nivel general de los precios de los bienes y servicios de la economía.
Es decir, la inflación se produce cuando la demanda excede la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos compradores para un bien o servicio y la oferta que tienen las empresas es limitada. Entonces esto viene y genera un desequilibrio que luego hace pues que los precios se incrementen de ese bien o servicio que estemos estudiando. Eso es por un ejemplo, ¿verdad? Para que podamos entender qué es la inflación. Usualmente eh, la tasa de inflación la vamos a calcular con el índice de precios al consumidor, es decir, ver el promedio de todos los precios de la canasta básica, de los bienes y servicios que consumimos los hondureños. Ahora bien, ¿qué impacto tiene o por qué debo yo de considerar como empresario la tasa de inflación? ¿Qué me quiere decir esa variación porcentual de precios? ¿Por qué yo la debo de considerar? Bueno, porque la inflación tiene pues efectos o impactos negativos en nuestras empresas. ¿Como cuáles? Bueno, en un contexto en el que las familias o los hogares tienen o pierden su poder adquisitivo, pues resulta muy complicado que las empresas pues puedan ver reflejado un incremento en los costos de su producción, ¿verdad? Entonces en los precios de venta vamos a observar que van a variar. Los hogares tienen pocos ingresos para poder comprar y las empresas tienen altos precios. Entonces aquí los precios finales observamos que se van aumentando nuestros costos de producción o el costo de nuestras materias primas, nuestros costos operativos y estamos enfrentados a que tenemos un problema de liquidez. Entonces vemos que la demanda como que se contrae, es decir, nuestros clientes ya no quieren comprar y nosotros tenemos inventario, pero nuestro inventario no lo podemos rotar porque está a un precio más alto al cual el mercado no puede acceder. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que vamos a reducir nuestros márgenes. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que el aumento de estos costos nos va a llevar a que quizás nosotros tengamos que sacrificar el margen de utilidad o el margen de beneficio, la ganancia que nosotros estemos obteniendo con tal de mantener las ventas. Es decir, puede ser que incremente, entonces yo voy a sacrificar tanto porcentaje de mi utilidad con tal de mantener a la clientela y que la clientela me esté comprando a un mismo precio. Y esto también nos denota a una competencia a una veloz competencia, podemos decirlo, por querer captar clientes. Entonces aquí entramos en una lucha por querer captar clientes con las otras empresas de nuestro sector. ¿Y esto por qué? Porque el incremento de los precios pues, nos va a generar un miedo y una menor liquidez, lo que les estaba diciendo. Vamos a tener también menos rotación de inventario y nuestros consumidores pues se van a ir a la empresa que tenga el menor precio, aunque hayan sido clientes de nosotros, pero pues dadas las circunstancias y los problemas de liquidez que ellos tengan, van a tener que buscar otras empresas. Y nosotros sentamos ya a la necesidad de buscar quizás políticas comerciales o políticas de marketing, ponernos un poco más creativos, invertir en planificación digital o una planificación financiera que me resulte un poco más económica, que me resulte también estrategias de marketing que sean atractivamente para los clientes, que yo pueda captar la atención de ellos visualmente o a través de descuentos. Entonces, aquí ya viene una parte de políticas de marketing, políticas de creatividad como empresarios que nos toca jugárnosla, por así decirlo, para poder captar, para poder mantener a estos clientes, para poder tener un poco de liquidez y poder rotar nuestro inventario. Entonces, cuando observamos la gráfica de la tasa de inflación en los últimos 5 años en Honduras, observamos que del 2018 al 2019, un promedio de 4%, nuestra tasa de inflación para el año 2020 decrece a 3.5%. Sin embargo, para el año 2022 observamos un incremento y observamos una tasa de inflación que cierra con un 9%, que esto es alarmante como un indicador macroeconómico de nuestro país. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos explicar este comportamiento de la tasa de inflación en nuestro país? Bueno, para el 2022 se explica por la serie de choques externos que se vieron asociados en el conflicto entre Rusia y Ucrania, por la interrupción que esto generó en las importaciones y exportaciones de la economía mundial, por así decirlo, interrumpiendo así muchas de las cadenas de suministro, ¿verdad? Materia prima que este país generaba y que muchos países de la región centroamericana o de América Latina
pues nos vimos limitados a poder acceder a ellos. Entonces aquí ya viene, ¿verdad? Que yo les explicaba lo de la demanda y la oferta. Hay muchos compradores que requieren de un bien o servicio, en este caso podemos mencionar productos que producía Rusia y Ucrania, muchos países lo estaban requiriendo, entonces al haber poca oferta por parte de estos países, entonces eso genera que los precios incrementen y por ende pues todos los productos que se derivan de la materia prima de estos países. Y de igual forma se explica un poco porque todavía el año pasado pues teníamos contagios por COVID-19 y algunas restricciones sanitarias que se mantenían en algunos sectores. Entonces esto observamos que afecta de manera directa en la economía de nuestros negocios y que tenemos que enfrentarnos entonces a un estudio, a nuevas estrategias para poder mantener nuestro nivel de clientela. Pasando entonces a la siguiente diapositiva. Miramos otro indicador, que esta es la tasa de política monetaria. ¿Y qué es esta tasa de política monetaria o TPM? ¿Cómo la podemos escuchar en los medios de comunicación? Pues esta es una tasa objetivo para las operaciones interbancarias y que es definida por el Banco Central de nuestro país. ¿Y qué es lo que pretenda o lo que procura esta tasa? Bueno, procura lograr mediante instrumentos de política monetaria aplicados por el Banco Central, es decir, como operaciones de mercado abierto, facilidades de crédito y depósito. Lo que pretende pues es ser una tasa máxima que sea aceptada como para la postura de compra y la tasa mínima de las posturas de venta en los bancos comerciales. ¿Y por qué es importante que nosotros conozcamos esta tasa de política monetaria o tengamos un conocimiento del impacto de esta en la salud de nuestros negocios? Porque si la tasa de política monetaria aumenta, pues esto va a tender a aumentar los intereses de los préstamos y los créditos con los que nosotros estemos trabajando. Entonces esto va a provocar un encarecimiento del endeudamiento. También va a provocar que el costo de nuestro endeudamiento sea más alto. Entonces esto aumenta la probabilidad de que nosotros nos veamos incapaces o que incumplamos como empresas la deuda que nosotros ya tenemos, ¿verdad? O que vayamos a tomar para realizar X inversión. De igual forma, pues puede afectar a la capacidad que tengan nuestros consumidores o que tengamos nosotros como clientes para poder gastar o para poder obtener préstamos e invertir en las empresas o en la compra de materia prima que nosotros como empresarios estemos ofertando. Y esto pues también reduce el gasto de las personas o de los hogares comunes que simplemente destinan sus ingresos al consumo y pues afecta de manera directa en la venta de nuestras empresas. Ahora bien, ¿cómo podemos ver o qué quiere decir ese 3% con el que cerró la tasa de política monetaria en nuestro país el año pasado? De acuerdo a declaraciones del Banco Central, pues este 3% refleja una postura que es complementaria o que provee liquidez y que es sano por el sistema financiero, con el propósito pues de apoyar al canal de crédito en el que nosotros estemos trabajando o el sector financiero esté trabajando. Sin embargo, pues no es un indicador, ¿verdad? Nosotros sabemos que, si bien es cierto, el Banco Central tiene esta tasa de política monetaria, pues nosotros como empresarios también nos vemos a otras barreras o dificultades para poder acceder al crédito, ¿verdad? Pero esto ya es meramente de cada banco comercial con el que nosotros queramos entablar o llevar nuestra inversión. Tenemos también otro indicador, que es la tasa de desempleo. Entonces, nosotros sabemos y conocemos que el desempleo pues es aquella condición atribuida a la fuerza de trabajo laboral o a la población que se encuentra sin trabajo y pues también comprende a todas aquellas personas que están en la edad legal para poder trabajar, pero que sin embargo no tienen empleo o que durante ese tiempo cuando se les aplicó la encuesta, pues estas personas estaban en busca de trabajo o estaban desalentados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estas personas también se desalentaron, por así decirlo, nos desanimamos, muchos de nosotros nos ha pasado, no encontramos trabajo y renunciamos a esa búsqueda. Entonces, todas estas personas forman parte de la tasa de desempleo. Debemos de considerar pues que existen diferentes tipos de desempleo. Tenemos también desempleo cíclico, que es de acuerdo al ciclo de la economía de nuestro país, desempleo estructural, que depende del tipo de industria que estemos, en el que nosotros nos estemos desarrollando. Por ejemplo,
pertenecemos a la industria manufacturera y en esta industria ponen un nuevo impuesto que entonces ya la maquila se ve limitada a querer seguir operando, cierra operaciones y se va a otro país, tenemos un desempleo. Entonces este tipo de desempleo se le llama desempleo estructural. Tenemos también un desempleo estacional. ¿Cuál es este? Por ejemplo, es el desempleo que se genera en aquellas actividades económicas que se dan en cierta temporada del año, como ser la producción de café. Sabemos que en ciertos meses se da la producción de café y pues los cafetaleros se ven en la necesidad de contratar mano de obra, luego terminada la cosecha, pues volvemos de nuevo a ser desempleados. Para las empresas, porque es fundamental que conozcamos la tasa de desempleo, porque como empresarios en Honduras, pues la empresa privada aporta o genera la mayor cantidad de empleos en el país. Por esto es importante que nosotros conozcamos cuál es el comportamiento de la tasa de desempleo y también conocer cuál es la promoción de las políticas de desarrollo que se están implementando en el país o en empresa privada para poder generar y para poder apoyar a las micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Y así como empresario se puede alcanzar un mínimo de eficiencia y rentabilidad económica para la creación decente de empleo. Entonces, cuando observamos el comportamiento de la tasa de desempleo en los últimos 5 años en nuestro país, observamos pues que a lo largo del 2018-2019 teníamos un comportamiento de 5.7%, en el 2020, explicado por la crisis sanitaria, crecemos a un 10.9%, una tasa de desempleo alarmante, y al cierre del 2022 observamos que estamos con casi 9% de desempleo. Entonces, bajo estas condiciones, pues los hondureños no pueden generar el nivel de ingresos que sea necesario para poder cubrir la canasta básica y por ende, pues al no tener como consumidores un nivel de ingresos que me permita poder adquirir todos los bienes y servicios que satisfacen mis necesidades, pues como empresarios nos vamos a enfrentar también a un decrecimiento de nuestras ventas, a problemas para poder captar la atención o poder incrementar nuestro volumen de ventas, dado a que nuestros clientes o nuestros consumidores pues no tienen un nivel de ingresos adecuado, no tienen un empleo digno que les permita pues tener las condiciones socioeconómicas necesarias para poder desarrollar. Entonces aquí ya vemos que es necesario generar condiciones para que el trabajador pueda adquirir todos estos bienes y servicios, que ya viene el tema de políticas gubernamentales que generen condiciones tanto para el sector privado como ente primordial, ¿verdad?, para la generación de empleo, como para los hogares hondureños y así puedan acceder a los bienes y servicios que necesitamos. Otro indicador que tenemos es el índice mensual de actividad económica y este también pues es medido por el Banco Central. ¿Y qué me dice el índice mensual de actividad económica? ¿Qué es lo que me refleja? Bueno, este índice mide la evolución de la actividad económica en las diferentes industrias, incluidas en el cálculo del PIB. Entonces, ¿qué nos va a proporcionar el IMAE? Porque así se le conoce por sus siglas, pues nos va a proporcionar una medida de la evolución de la actividad de la economía en el corto plazo. Es decir, nosotros podemos ver las publicaciones del Banco Central del índice mensual de actividad económica y vamos a ver que son boletines o son informes súper accesibles para nosotros o para las personas que no son economistas, donde nosotros podemos ver el comportamiento de la industria en la que nosotros nos desarrollamos y podemos ver el porqué de cada crecimiento o las restricciones que nos estamos enfrentando y que limita el crecimiento de nuestra empresa y nuestro sector. Entonces, siendo este un indicador que se caracteriza por ser dinámico, por ser coyuntural y por toda la desagregación que tiene, pues es importante que nosotros como empresarios los tengamos en cuenta para poder obtener y ver el valor de la producción a lo largo de su trayectoria, a lo largo de los últimos meses, de acuerdo al periodo que nosotros queramos compararlo. Y pues tener en cuenta, ¿verdad?, que el IMAE nos provee una valiosa información sobre el comportamiento global también de la economía, así como el PIB y de las actividades económicas que lo componen. Ahora bien, estos indicadores que les estuve mencionando, pues son indicadores de comportamiento macroeconómico. Sin embargo, es importante que también conozcamos algunos indicadores microeconómicos
para poder conocer cuál es el comportamiento de mis consumidores, cuál es el comportamiento o a qué se están enfrentando mis clientes. Y entonces en esta ocasión yo les quiero también comentar el índice de confianza al consumidor, que puede ser que algunos es primera vez que lo escuchen o nunca lo han visto quizás en declaraciones, y pues bueno, este es un esfuerzo que ha hecho la empresa privada, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en apoyo con el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional, es decir, de la Autónoma. Entonces, este índice, desde el 2021 se está elaborando, tenemos 2021 y 2022, pues nos presenta un análisis del grado de confianza que tienen los hogares hondureños basados en las expectativas tanto de la economía familiar, de la economía de mi casa, de mi hogar, y de la economía o la percepción que yo tenga de la economía a nivel nacional. ¿Y qué se toma en consideración en este índice? Porque es importante que como empresario lo conozca, porque abarca aspectos fundamentales como ser el gasto, mi nivel de ingresos, el empleo que tengo en el hogar, el grado de bienestar general que está enfrentando la economía de mi casa, y esto se estudia en 3 momentos. Entonces tenemos en el pasado, presente y futuro, que poco a poco se lo voy a ir explicando. Entonces, este índice nos permite poder comprender la variación de la confianza que tienen mis clientes, mis consumidores, con respecto, bueno, lo podemos ver a nivel de desagregación, tanto de género, hombre, mujer, la edad, el nivel de los ingresos que tienen. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos venir, revisar el portal de la universidad o de COEP y ver, ok, quiero ver el índice de confianza de las mujeres que viven en el departamento de Santa Bárbara. O sea, me sale el índice de confianza, cómo están ellas, cómo consideran que van a mejorar o cómo están sus expectativas, tanto de la economía de sus hogares como la economía de su departamento y la economía a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, este tipo de índice nos refleja esa información que es esencial para poder predecir quizás cambios macroeconómicos, cambios en el mercado en el que yo estoy laborando, y ambiente, reflejarnos el ambiente o el grado de confianza que tienen en economía. Entonces, para el cierre del 2022, observamos un índice de confianza del consumidor de 56.35%. Entonces, esto nos indica o nos da un razonamiento de una posición optimista baja por parte de los hogares que fueron encuestados. Y esto respecto al funcionamiento de la economía a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nuestros consumidores o nuestros futuros clientes consideran que pues puede haber una leve mejora en el consumo privado o en adquisición de bienes y servicios, es decir, productos también alimenticios. Y a pesar del entorno económico negativo que se suscitó en ese año, porque ya mirábamos que había una tasa de inflación alta y una tasa de desempleo alta y un crecimiento de apenas el 4%, a pesar de eso, nuestros consumidores pues tienen una posición optimista, ¿verdad? Y consideran que pues puede llegar a mejorar su situación económica. Ahora bien, también el índice nos permite ver el índice de situación económica personal actual, que es el segundo que vamos a estar observando. Y observamos que este tiene un comportamiento del 43.13%. Entonces, como les decía, el índice nos permite ver en 3 situaciones: pasado, presente y futuro. Y en este caso, pues es cómo me encuentro hoy en comparación a 6 meses atrás. Es decir, cómo estaba la economía de mi casa 6 meses atrás. Y observamos que este 43.13% pues se posiciona como un razonamiento pesimista moderado. ¿Y qué quiere decir esto? Que nuestros consumidores o nuestros clientes pues consideran que habrá una disminución en el nivel de sus ingresos, que algunos pueden llegar a perder sus empleos. Y esto porque, dada la situación de la economía que estaban viviendo en ese entonces, es decir, durante el 2022, estas personas consideraban que sus ingresos iban a bajar, que iban a perder empleo, y por ende su capacidad de compra también se iba a ver limitada. Ahora bien, también tenemos un índice de situación económica personal a futuro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo me veo yo en 6 meses? Es decir, cómo se miraban nuestros clientes en el 2022, al cierre del 2022, cómo predecían ellos que se iban a ver en junio, por así decirlo.
Entonces, obtenemos un 68.18 que nos quiere decir que están bajo una posición optimista moderada. ¿Qué quiere decir esto? Que la población confía que se iba a generar mayor empleo, iban a tener mayores ingresos y por ende pues mayor capacidad de gasto o de inversión o de consumo de bienes y servicios. Entonces esto iba a hacer que se aumentara la inversión en ciertas regiones o sectores en el que se estaban desenvolviendo. Finalmente tenemos un índice de expectativas económicas de país, que es el último que estamos viendo ahí, que es de 57.73%. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí nuestros clientes consumidores o los hogares hondureños demostraban su situación económica 6 meses en comparación a la actual. Entonces observamos que hay una posición optimista baja. ¿Qué quiere decir? Que estas personas o estos hogares consideran que un consumo limitado de sus bienes, ya que esperan poder obtener un ingreso que sea moderado. ¿Qué quiere decir eso? Que, pues bueno, me limito a consumir como considerablemente lo estaba haciendo anteriormente, voy a limitar mis compras porque algo me dice que en un futuro mi nivel de ingresos va a ser menor o que los precios de los productos van a ir aumentando y necesito dejar como que esa reserva para poder en un futuro tener y poder satisfacer mis necesidades de consumo. Ahora bien, ya que hemos visto algunos indicadores de la economía como tal de nuestro país, que ya podemos estudiar también y sabemos cómo están los consumidores, cómo están los clientes y los futuros clientes, también es importante que conozcamos otro indicador. Pasando a la siguiente, por favor. Y aquí tenemos otro indicador, que es un índice de competitividad regional. Y este también pues fue elaborado por la universidad en conjunto con la empresa privada. Es decir, el sector empresarial de nuestro país se está preocupando por la generación de indicadores, por la generación de datos que nos permitan a los empresarios poder conocer cómo está mi sector, cómo está mi región, cómo está mi departamento y cómo está mi país. Y en este caso, pues el índice de competitividad regional fue un ejercicio, fue una generación de datos que se trabajó el año pasado. Es decir, ustedes pueden encontrar el índice de competitividad regional del año 2022. Pero, ¿qué me quiere decir este índice? Bueno, este índice me muestra el comportamiento de la economía a nivel regional. En este caso tenemos para 4 regiones, la región centro, la región Valle de Sula, la región Golfo de Fonseca y la región del Litoral Atlántico. ¿Qué medimos o qué podemos encontrar en estos indicadores, en este índice? Bueno, ¿cómo estamos en capital humano? ¿Cómo estamos en el capital de infraestructura? ¿Cómo estamos también a nivel institucional? ¿Cómo está el sistema financiero de la región? ¿Y cómo estamos en el capital natural? Entonces, de manera comparativa, para estas 4 regiones, observamos que la región que lo lidera pues, es la región centro, con 62.6%, seguido está Valle de Sula, con un 62.4%, finalmente tenemos al Golfo de Fonseca y el Litoral Atlántico con 53.6 y 53.3 respectivamente. Observamos que este índice, ¿qué nos dice? Pues que las regiones aprovechan medianamente sus recursos para poder ser altamente competitivas. Entonces, para eso pasamos a la siguiente diapositiva y les voy a explicar un poco de qué es lo que aborda el índice y cuál es la importancia del mismo como empresario. ¿Por qué me va a servir conocer? Si hay empresarios acá o pequeños emprendimientos o personas que quieren invertir, digamos, en el Valle de Sula, observamos esos 5 capitales. Capital humano y social, ¿qué es lo que abarca? ¿Qué es lo que yo puedo encontrar? ¿Qué es lo que yo puedo darme cuenta cómo está Valle de Sula y capital humano? Bueno, vamos a darnos cuenta cómo estamos en la presencia de instituciones o organizaciones civiles. También nos podemos dar cuenta cómo estamos a nivel de indicadores sociales o indicadores sociodemográficos. ¿Cuáles entran ahí? ¿Cómo está el nivel de desempleo? ¿Cómo está el acceso a la salud? ¿Cómo está el acceso a la educación? Podemos ver el grado de alfabetización, podemos ver la calidad de mano de obra que se está generando en Valle de Sula, es decir, ver de tanto porcentaje de la población, cuánto ha llegado a nivel secundaria, cuánto ha llegado a
a grado universitario, entonces ver si realmente la mano de obra que existe en Valle de Sula puede responder a mis necesidades como empresario o a mi idea de inversión. Ahora bien, seguido tenemos el capital institucional. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad de instituciones gubernamentales que encontramos en la región. Y aquí cabe resaltar, ¿verdad?, que el máximo de cada capital es una puntuación de 20 y el caso del capital institucional tiene 13.22. Y algunos me podrán decir, ¿por qué ese número? Bueno, aquí miramos la cantidad de instituciones que tenemos y también vamos a observar la cantidad de planes y proyectos que se estén ejecutando, porque el hecho de que tengamos la presencia de las instituciones no quiere decir de que estamos teniendo desarrollo, de que se estén implementando los planes o programas que nosotros como empresarios necesitamos. Entonces, este indicador nos devela este comportamiento. Capital financiero, ¿qué podemos encontrar nosotros como empresarios? Vamos a poder ver cuál es la oferta financiera y la cantidad de instituciones financieras que existen. Por poner un ejemplo, vamos a poder ver cuántos bancos comerciales existen, y esto lo podemos ver a nivel municipal, todos los municipios que existen en la región, y también podemos ver la oferta financiera. ¿Qué sectores ellos les están generando crédito? Y aquí podemos ver, ok, si mi empresa pertenece al rubro de la manufactura o al rubro del comercio, voy a ver cómo está el comportamiento del crédito, a ver si mi sector o la empresa que yo tengo, pues ver cómo está, a ver si tal vez tengo esperanza de acceder a un crédito o ver la presencia también de otras instituciones financieras como ser cooperativas, cajas rurales o PDF. Entonces vamos a observar esto en ese indicador. Ahora bien, capital de infraestructura, ¿qué me devela? Porque como empresario es importante que yo lo conozca. Bueno, aquí dentro de la infraestructura entra 3 tipos de infraestructura. La infraestructura económica, la infraestructura productiva y la infraestructura social. Muy bien, la infraestructura social, pues aquí entra el tema de las escuelas, de los hospitales, de los centros sociales o espacios sociales de beneficencia. Entonces podemos ver cómo está, con cuánto se está generando, cuánto tenemos y ver esas limitaciones, ¿verdad? Y ahora bien, infraestructura productiva, ¿qué entra aquí? Pues aquí entra la calidad del servicio o suministro de energía eléctrica. Sabemos las limitaciones que existen en el Valle de Sula, también en la región Curla. Entonces nosotros podemos ver la calidad del servicio, cómo estamos en esa infraestructura. Podemos ver también la infraestructura de los bienes y servicios públicos, la infraestructura de las carreteras. En el caso de la región del litoral atlántico es una de las regiones que más limitaciones presentan esto. Entonces, ¿por qué va a ser importante? Ok, porque como empresario yo voy a ver y voy a ver la calidad de las carreteras. Si ustedes se van al índice a explorarlo, vamos a ver. Entonces, ok, si hay mal estado de las carreteras, pues esto me va a generar un mayor costo en la movilización de mis mercancías o en el acceso que tengan mis clientes a mi empresa. Finalmente tenemos capital natural. ¿Por qué es importante? Porque aquí vamos a conocer la calidad y cantidad de recursos naturales con los que cuenta la región y el potencial que tiene para poder explotarlo de una manera sostenible en el turismo, porque también tenemos empresas de turismo, como hoteles, algunos restaurantes o algunas empresas que deciden emprender paquetes turísticos a pueblos o a lugares como la costa norte o incluso en la región de aquí, bueno, en mi caso estoy en Tegucigalpa, en la región centro, qué oportunidades tengo o cómo puedo potenciar mi inversión. Entonces me voy a revisar cómo estamos en el capital natural y pues así hacer las consideraciones, ¿verdad? Que cómo puedo evaluar. Entonces, eso a nivel de desagregación. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos también a poder ver el comportamiento de este índice para las otras 2 regiones, la región centro Comayagua y la región del Golfo de Fonseca. Ahora bien, pasando a la siguiente, por favor, Edwin. Vamos a conocer cuál es la influencia entonces de estos indicadores económicos, ya esto como manera de resumen o de conclusión, ¿verdad? Porque ya les expliqué el por qué y para qué de cada indicador y cómo tomarlo en cuenta.
De manera inicial, la toma de decisiones y planificación. ¿Por qué? Pues vuelvo y repito, porque lo podemos utilizar de una forma estratégica para nuestras decisiones, ya sea a nivel de expansión, a nivel de inversión, a nivel de la contratación que nosotros querramos hacer y de la planificación estratégica o planificación financiera en específico de nuestro emprendimiento o nuestro negocio. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que si los indicadores económicos nos llegan a mostrar un comportamiento que sea sólido, una economía sana, una economía que va en expansión o una economía que refleja un comportamiento constante, es decir, que se mantiene, pues las empresas pueden verse incentivadas a poder generar más inversión, a poder expandirnos y a poder asumir ciertos riesgos de crédito, por así decirlo. Por otro lado, si los indicadores económicos nosotros observamos que nos estamos enfrentando a cierto deterioro o estamos viendo que es un comportamiento que va en decrecimiento, pues es posible que los empresarios lleguen a adoptar un enfoque más conservador, es decir, mantengamos mejor las decisiones de inversión así como las tengo, veamos modelos más resilientes o buscar la manera de mantenernos en el mercado y no expandirnos. Ahora bien, otra influencia de los indicadores económicos es en el tema de la inversión. ¿Y por qué? Porque los indicadores pues influyen en las decisiones de inversión y financiamiento de las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que los inversionistas, los prestamistas, los empresarios evalúan también la necesidad, la salud económica del país, región o sector que estemos estudiando y van a utilizar todos estos indicadores para determinar si es prudente financiar a una empresa, financiar a un sector, financiar a algún país o alguna franquicia también. Y aquí también entra el tema de la TPM que les mencionaba, ¿verdad? Las tasas de interés y las condiciones financieras o de financiamiento que se estén regulando en ese momento, pues también va a depender de estos indicadores. Ahora bien, el riesgo. ¿Por qué el riesgo? Porque un cambio o el comportamiento o el ciclo económico de estos indicadores pues puede aumentar el riesgo de los mercados financieros, del mercado empresarial o el sector en el que nos estemos desarrollando. Entonces, al tener un cambio abrupto, por así decirlo, las tasas de interés o el tipo de cambio pueden impactar en los márgenes de beneficio que les mencionaba, es decir, va a afectar de manera indirecta en el margen de utilidad o de ganancia que nosotros ya tenemos establecido y por lo tanto, pues las empresas van a tener que estar preparadas para poder adaptarse a los cambios económicos y poder gestionar los riesgos asociados. Por ejemplo, en pandemia se mencionaba mucho el tema de la resiliencia empresarial. ¿Y por qué? Porque los empresarios pues nos mirábamos en la necesidad de ser resilientes ante estos cambios y ser creativos y generar estrategias para evitar que estos indicadores impactaran de manera negativa o abrupta en nuestra economía empresarial. Finalmente tenemos los precios. ¿Por qué los precios? Bueno, porque ya conocemos que los precios llegan a incidir de una manera directa sobre el costo o el precio de nuestras materias primas, nuestros costos laborales, cuánto nosotros también vamos a pagar de salarios, también se determina por este nivel de precios, el nivel de gastos que vayamos a tener y los costos operativos o costos administrativos del desarrollo de nuestra empresa. Por ejemplo, si el precio del petróleo llega a aumentar, que esto también explica la tasa de inflación del año pasado, debido a eventos geopolíticos, pues nuestras empresas van a depender también de este choque. ¿Qué quiere decir esto? Que ante un incremento en el petróleo, sabemos que va a traer consigo el incremento de toda nuestra materia prima o de los bienes y productos que nosotros estemos exportando o estemos importando, y por ende, pues esto va a repercutir en los costos laborales de nuestra empresa. Ahora bien, ya cerrando un poco pues mi ponencia, volver y mencionar que los indicadores económicos pues son esenciales para que nosotros podamos comprender cómo está el entorno económico y el ambiente empresarial y el ambiente social del país y cómo pues estos indicadores me van a poder proporcionar información que sea valiosa sobre las tendencias locales, sobre el ambiente en el que me estoy desarrollando y cómo yo puedo tomarlos en cuenta para poder decidir. Vivimos en un país donde la investigación todavía es un reto, donde la generación de datos y estadísticas confiables también es un reto, pero
que a nivel empresarial debemos de ir tomando en consideración, debemos de ir tomando decisiones sabias, decisiones racionales basadas en evidencias científicas o estadísticas o este tipo de esfuerzos que les mencioné que realiza la universidad con empresa privada para poder tomar decisiones acertadas, para poder hacer planes que realmente respondan a los objetivos y metas que nosotros tengamos como empresarios. Entonces, si pasas a la siguiente, Edwin. Bueno, de mi parte es esta mi presentación. Espero que les haya sido de utilidad un poco de estos indicadores. La verdad que son más indicadores, pero para una hora pues es muy corto el tiempo. Si alguno de ustedes requiere que le comparta más información sobre algún indicador, que les comparta algún boletín o algo, pues ustedes pueden escribirme a mi correo y con plena confianza, pues yo con mucho gusto les voy a añadir y les voy a atender y enviar lo que ustedes requieran. Y si alguien tiene alguna pregunta ahorita, pues el micrófono está abierto para que las puedan hacer y con gusto les doy respuesta. Bien, muchas gracias, licenciada Andrea. Si alguno de los participantes tuviese alguna pregunta, como mencionó la LIC, pues es el momento, o si gustan dejarla en el chat y nosotros la leemos acá, no hay problema. Si no hay preguntas, entonces entendería yo que todo quedó sumamente claro. Y si no, igual forma me pueden escribir y yo con gusto les puedo atender y compartir información que ustedes requieran. Sí, igual nuestro correo también, permítanme aquí. Em, Solo comentarles los siguientes, no sé si están viendo mi pantalla. Aún no aparece. Ok, no sé por qué no. Vamos a ver. Y Ok, ahora, aquí está haciendo una pregunta Jessica. Dice, ¿hacia dónde va nuestra situación económica? ¿Hacia lo positivo o lo negativo? Bueno, Jessica, para responder un poco. En efecto, debemos de ser cautelosos, es una evidencia, ¿verdad? Y es evidente la situación que estamos viviendo, estamos observando precios altos que responden pues a estos choques externos y por poner un ejemplo, la tasa de crecimiento en nuestro país cerró el año pasado en un 4%, que esto la verdad limita y no responde a las necesidades que nosotros o los hogares hondureños pues tenemos, o podríamos ver también el índice de confianza, ahora que teníamos una posición optimista bastante baja. Y de acuerdo a algunas estimaciones, nuestro país debería de ir creciendo en un 6% en promedio durante los próximos 5 años para que este crecimiento pueda traducirse en un desarrollo económico para nuestro país, lo que deja en evidencia pues la necesidad de implementación de políticas gubernamentales que respondan a las necesidades que nosotros como hondureños tenemos, ¿verdad? Para poder mitigar esas tasas de desempleo, esos bajos niveles de ingresos y la baja calidad de empleo a la que nos estamos enfrentando. Y que igual, pues todo esto impacta de manera directa al sector empresarial. muchas gracias, Jessica, por su pregunta y gracias también a la licenciada Andrea por habernos contestado. Por si mientras alguien hace otra pregunta, solo les comento los próximos programas educativos que vamos a estar desarrollando. Tenemos 2 talleres que se van a desarrollar en septiembre, que es el taller de sueldos y salarios para emprendedores y el taller sobre análisis de estados financieros. Lo mismo, en este mes quedan 2 webinars pendientes, que es psicología para el rendimiento y salud emocional en el trabajo y seguridad de la información en emprendimientos. Y el próximo mes vamos a estar desarrollando los programas de marca personal, cómo elaborar un cuestionario para tu investigación y ciclo contable. Y Bueno, recordamos también, okay. ¿alguna pregunta? Sí, sí, sí. Dice Nelson, aquí, Nelson, ok. la corrección es la que se debe eliminar. En efecto, Nelson. Bueno, si alguien más quiere, también me puede escribir.
recién publicamos un libro sobre economía de la corrupción. Entonces ustedes también pueden ver el comportamiento de la corrupción. Hicimos un índice de corrupción de los últimos 20 años y la verdad estamos en un rango alto, que es evidencia, ¿verdad? Entonces los márgenes de corrupción afectan de manera directa en el nivel de desarrollo, en el nivel de capital humano, afectan también en el sistema judicial y por ende pues en el desarrollo de nuestros emprendimientos, porque este margen de corrupción pues se presta a un desarrollo poco eficiente o a un uso ineficiente de los recursos que se están destinando para obras públicas y para el tema de políticas gubernamentales y pues que nos afecta a nosotros. De igual forma, si quieren buscar el libro, se llama Economía de la Corrupción. Si alguien lo gusta, puede escribirme también a mi correo o pueden escribir al correo del Centro de Capacitaciones y yo con gusto se los hago llegar. Es un recurso que recién se publicó hace 2 semanas y que también como emprendedores les será de mucha utilidad poder leerlo, comprender qué abarca y ver hacia dónde vamos como país en temas de corrupción. Y me parece que aquí también comentaba alguien más, José Naum Ocampo. ¿Qué deben hacer las empresas para tener una mayor estabilidad laboral en los jóvenes actuales? ¿Qué deben hacer las empresas? Tener mayor estabilidad laboral en los jóvenes actuales. Ok, como empresarios, ¿qué es lo que nos toca? Bueno, en mi experiencia, yo he trabajado con la empresa privada a nivel regional y cuando nos centramos con empresarios y nos centramos también con la parte de la juventud, queda en evidencia que como empresarios, pues el tema que debemos también de apostarle es al fortalecimiento de capacidades y abrirnos un poco, dar esa primera oportunidad a la que muchos jóvenes se ven limitados o nos enfrentamos, ¿verdad? Las barreras al momento de querer insertarnos al mercado laboral. ¿Por qué? Porque es evidente los desafíos que tenemos en temas de educación, en temas de salud, en temas eh, de inversión social y que todo esto pues limita a la calidad de profesionales que va a estar generando en nuestro país y por ende al tener estas limitaciones, ¿qué esperamos nosotros como empresarios de estos jóvenes, verdad? Entonces, quizás ser un poco más resilientes, quizás ser un poco más incluyentes y abrirnos a ellos y darnos esa oportunidad, generar quizás inversión que vaya destinado a estos sectores, incluso en este índice de confianza al consumidor, ustedes pueden ver cómo están las diferentes generaciones, cómo está la generación Z, cómo están los millennials, cómo estamos, hay 4 generaciones, si no me equivoco, distribuidas, y podemos ver el grado de percepción que tiene la juventud referente a este apartado. Aquí pues nos toca ponernos un poco creativos y también, ¿verdad? Ir de la mano aquí con la planificación regional y territorial, no simplemente estar esperando esa planificación gubernamental a nivel estatal, que no todas las veces va a responder a las necesidades que tenemos en nuestra región, puede ser Valle de Sula, región del litoral atlántico, o a nivel departamental, San Pedro Sula, Choloma o Cotepeque. Entonces, eso es otra apuesta, también los planes de desarrollo municipal y regional que de una u otra manera, pues impactan de manera positiva en nuestros emprendimientos. Y Jessica y Nelson, ya tomé captura de sus correos y yo con gusto les envío el libro y les envío los recursos para que puedan hacer uso de ellos y también pues invitarles a que lean todo lo que se está publicando desde la universidad con la empresa privada, con la cooperación internacional, que podemos hacer uso de estos recursos que sin duda alguna pues se traducen en desarrollo de un grado de bienestar a la empresa privada, al sector académico y la cooperación internacional para el destino de los fondos de inversión. Ahí Ok, también José mandó su correo. Igual ok, Marlon. sí. Okay. Marlon también, ok. Yo se los mando cerrando la sesión. Ok, perfecto. Bueno, ya para despedirnos entonces, solo recordarles, aquí les dejo nuestras redes sociales para que nos puedan seguir y estar al tanto de nuestros programas. Les recuerdo que todos nuestros programas están cargados en nuestro canal de YouTube, entonces ahí pueden verlo. Hay programas muy interesantes que les pueden servir de mucha ayuda. Ahí está nuestro número de WhatsApp para cualquier consulta que tengan, estamos a la orden, nuestra página web y nuestro correo electrónico. Así que les agradecemos su tiempo y también le agradecemos a la licenciada por haber dedicado esta hora para enseñar.
Gracias a ustedes y con gusto les comparto los recursos y pues ahí van a tener mi correo para poder apoyarles en la gestión de información o conocimiento que ustedes deseen. Que pasen Listo. una feliz noche y ha sido un gusto. Igual, feliz noche para todos. Muchas gracias.